Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una receta muy especial que llevo haciendo desde hace un par de meses. No sé, creo que hace unos 4 meses más o menos. Quiero comentarles un poquito antes de indicarles cuál es la receta. Quiero indicarles un poquito el por qué, el trasfondo del cual me interesé por hacer este pan especial. Eh, yo soy creyente en Jesús, como le dicen los hermanos que también son creyentes en Jesús, pero en su nombre hebreo Yeshua. Soy seguidora de Jesús y, y como cristiana, pues yo sigo la palabra de Dios. Quiero aprovechar, ¿sí?, para darles este breve mensaje y que ustedes puedan conocer que no somos salvos por cumplir los mandamientos, porque nadie puede cumplir a la perfección todos los mandamientos. Incluso en este tiempo hay muchos mandamientos que no podremos cumplir porque no existe en este momento el templo. Sabemos que el templo en Jerusalén será reconstruido, pero en el momento no hay, así que hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir. Y los mandamientos son como la cadena de eslabones, ¿no? O sea, que van un eslabón a otro. Y si hay uno, ¿sí?, dice la Escritura en el libro de Santiago, nos dice que si uno quebranta un solo mandamiento, ya sea, es como que fuera culpable de haber roto todos los mandamientos. Es por eso que nadie puede cumplir los mandamientos. Pero esto no significa que a Dios no le importen los mandamientos. Lo que significa es que nosotros, por nuestras propias obras, por tratar de cumplir los mandamientos, no podemos salvarnos a nosotros mismos o ser justificados ante Dios. Entonces, esta es la mala noticia, por decirlo de una manera. Pero la buena noticia es que aunque nos damos cuenta que somos pecadores, porque quién no ha mentido, o quién no ha tenido malos pensamientos, o quién no ha odiado alguna vez, y todas estas cosas, siempre estamos de una u otra manera pecando contra Dios y no podemos salvarnos. Entonces, el Hijo de Dios, ¿sí?, Jesús, o Yeshua, como lo conocen los hermanos judíos, Um, él vino a vivir una vida de perfecta obediencia al Padre. Él sí pudo obedecer todos los mandamientos porque Él es el Dios encarnado. Y Él obedeció todos los mandamientos a la perfección. Y luego Él murió en la cruz, recibiendo el castigo que cada uno de nosotros merecía por romper la ley de Dios. Porque recordemos que Dios es un juez justo. Y como juez justo, Él llegará un día en que va a juzgar a todas las personas por haber quebrantado sus mandamientos. Pero hay algo que podemos hacer y es poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en el Mesías. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, en el sacrificio como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es entonces cuando nosotros somos justificados por medio de la sangre del Cordero, somos redimidos y podemos ser perdonados y ahora estar en una relación correcta o reconciliados con Dios. Y una vez que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios y estamos confiando en Jesús, Dios nos promete su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nuestro interior y Él nos guía para poder cumplir con los mandamientos, pero ya no para ser salvos, sino como un resultado de la salvación, que nosotros ahora podemos a través del Espíritu poder cumplir los mandamientos. Pero somos salvos solamente por la fe en el Mesías, somos justificados y por medio de la palabra de Dios, por los mandamientos, somos santificados y Dios nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo y podemos vivir una vida que agrade a Dios solamente por medio de la fe. Si tratamos de hacerlo, querer obedecer los mandamientos para que Dios nos acepte, eso nunca va a suceder. Eso no es posible porque siempre fallamos de una u otra manera. Por eso tuvo que enviar su propio Cordero y por eso es que en la Torá, en la Tanaj, lo que nosotros conocemos normalmente como el Antiguo Testamento, Dios le estaba enseñando a su pueblo que solamente con derramamiento de sangre había el perdón de pecados y por eso había los sacrificios de los corderos, de los machos cabríos y todo esto era como una figura, una sombra
del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que verdaderamente al derramar su sangre quita los pecados del mundo. Entonces esa es una excelente noticia para nosotros pecadores, que ahora podemos acercarnos a Dios por medio del Mesías y obedecer sus mandamientos ahora en amor, ya no como tratando de alcanzar lo inalcanzable, sino que el Espíritu nos guía a través de la palabra de Dios para que podamos obedecer a Dios, vivir vidas que agraden a Dios y pues esperando su venida, ¿no? Su regreso, y un día va a regresar, y todos aquellos que nos hemos arrepentido y estamos confiando en Jesús, en nuestro Señor, nuestro Mesías, pues estaremos con Él para siempre, ¿no? Y lamentablemente los que no respondan a este llamado de Dios en arrepentimiento y fe en su Hijo Jesucristo, pues lamentablemente serán condenados. Y por eso les comparto este breve mensaje antes de iniciar con el video como tal, porque es muy importante más que todo que ustedes piensen en su salvación este día, que piensen cómo están con Dios, piensen que no piensen simplemente que por haber nacido como judío o por ser cristiano, simplemente que nací en una casa donde se predicaba la palabra de Dios, ya soy salvo, sino que hay una forma que tanto judíos como los que somos creyentes de entre las naciones podemos ser salvos, y es solamente por la fe en el Hijo de Dios. Y como digo, como resultado, Dios nos da un corazón nuevo, como lo prometió, nos da un corazón nuevo, con nuevos deseos, y Él pone su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir a través del amor, ¿no? Y porque el amor, si ustedes pueden ver, por ejemplo, el apóstol Pablo decía eso, ¿no? Que el amor, uno cumple la ley y los profetas. También lo decía el apóstol Juan, decía lo mismo, ¿no? Y ustedes, si se dan cuenta, el amor no hace daño al prójimo. Y si amamos a Dios y amamos al prójimo, entonces el Espíritu nos guía a través del amor para nosotros poder cumplir con la ley y los profetas, ¿no? Con lo que Dios exige, pero ya no para ganarnos la salvación, sino como resultado de que ya Dios nos ha justificado por medio de la fe. Entonces, eso quería compartirles, y es por esa razón que al estar estudiando la Biblia, siempre me hacía la pregunta acerca de qué significa el Shabbat. Todavía no tengo todo muy comprendido, porque todo vamos aprendiendo, pero es un tiempo en el cual desde el inicio de la creación el Señor santificó, y no es como cambiar los días de reunión o cosas así, sino es un día en el cual, como dice, es de reposo. O sea, es como creo que es literalmente sentarse. O sea, como decir, bueno, toda la semana trabajo y hago estas cosas, y este día es para detenerme, para agradecer a Dios, para tener, aunque todos los días adoramos a Dios, aunque todos los días deben ser de estar conectados con Dios, pero es un día especial, ¿no? Y obviamente no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que mis hermanos que creen también en Jesús, pero que obviamente estamos dentro de las iglesias cristianas, que nos reunimos en domingo, ya no tengan que reunirse en domingo. Sí, deben seguirse reuniendo. Si pueden reunir todos los días, está bien. Reúnanse el domingo, está bien. Pero el día de Shabbat es un día de descanso, es eso, ¿sí? Lo que dice el Señor, es un día de descanso, y en el cual tomamos tiempo para poder pensar de una manera más profunda en las cosas del Señor. Y entonces eso es lo que yo quería compartirles, porque no quiero que se confundan, no quiero que piensen que estamos diciendo de que si no guardan Shabbat, o si no guardan las fiestas, o si no guardan los mandamientos, pues ya se van al infierno. No, sí, no, porque nadie puede cumplir completamente los mandamientos, pero como dice el apóstol Pablo también, o como dijo el Señor Jesucristo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces nosotros lo hacemos por amor al Señor, es que nos esforzamos en guardar los mandamientos, pero sabiendo que cuando a veces fallamos, porque somos pecadores, fallamos en cumplirlos, tenemos a Jesús como nuestro abogado, como nuestro intercesor, y pedimos perdón al Señor, y el Señor nos va a ayudar a cambiar, y muchas veces hasta nos va a disciplinar, ¿no? Porque Él es un Padre bueno,
que a sus hijos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. Eso. Entonces, bueno, pensando en esto, y espero, si tienen alguna otra duda, me escriben ahí en los comentarios, espero poder contestar. Pensando en esto, pues bueno, en el Shabbat, dentro de la comunidad judía, hacen un pan muy especial. Si mal no recuerdo, se llama halá. Perdónenme si estoy equivocada. Creo que es de las dos casas de Israel, pero dentro de la comunidad judía mesiánica, es decir, judíos, hermanos judíos que creen en Jesús como el Mesías, o Yeshua como le llaman en hebreo. Son dos panes, ¿sí? De la misma masa se hace, que representan los dos, como decir, con judíos y gentiles, ¿sí? Que por medio de la fe somos hechos un solo pueblo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? De que Dios ha hecho esto a través de la fe en su Hijo. Eso es algo hermoso. Ese es el Evangelio, las buenas noticias, que podemos ser perdonados de nuestros pecados y Dios nos cambia, nos transforma para que seamos nuevas criaturas y estemos un día con Él en su reino. Bueno, dicho esto, disculpen que me haya alargado un poco, pero esto era necesario aclarar. Vamos a ver los ingredientes. Muy bien, tenemos como ingredientes para esta receta, primero, bueno, voy a usar este bol. Este es el bol que siempre uso para hacer estos panes. Necesitamos harina, cualquier harina multiuso está bien, ¿sí? Esta es una harina que encontré, normalmente uso de otra marca, pero en esta ocasión tengo esta en casa, así que voy a usar esta. Entonces, pueden ustedes usar menos harina, pero en este caso vamos a usar 1 kilo, ¿no? O sea, en total, porque son 2 fundas de 500 gramos, es 1 kilo, ¿sí? Que es 1000 gramos, 1 kilo de harina. También tenemos aquí, no sé si pueden ver, esta es una levadura que encontré en el supermercado y la he usado desde que la encontré, es muy buena. Es una levadura instantánea multiuso, se llama, como ustedes ven, Fermipan, ¿sí? En acá se no auspicia, solamente estoy diciendo lo que uso. Ya, esta de aquí, este sobrecito de 11 gramos, sirve para todo este kilo, ¿no? O sea, vamos a poner todo este kilo. Voy a poner un redito, entonces solo voy a sacar el sobrecito que necesito. Si ustedes van a hacer menos cantidad de harina para hacer o sea, que no les salgan 2 panes, sino solo un pan, le hacen puede ser la mitad nomás del sobrecito. También tenemos sal, que les indiqué en otro video, siempre cargo aquí mi botecito de sal. Y también tengo aceite, porque este pan se realiza con aceite, no con mantequilla o con margarina, sino con aceite. Un huevo, sí, en realidad son 2 huevos, pero el otro huevo lo vamos a usar después para poder pintar el pan, ¿no? Pero este huevo es para la masa. Entonces, en esta sección que vamos a ver es la preparación de la masa. Normalmente este pan yo lo empiezo a preparar el jueves en la noche y lo dejo leudando toda la noche. En la mañana, mañana ya van a ver cómo amanece el pancito. Y de ahí, una vez que ya está leudado, eso lo veremos el día de mañana, ya ahí toca sacarlo y armar la forma del pan y se lo deja leudar hasta más tarde y luego ya en el horno. Ya vamos a ver todo el proceso, pero ahorita vamos a ver el proceso de realizar la masa. También tenemos agua. Tengo agua aquí, este es un jarro, pero lo voy a medir para ustedes. Lo voy a medir aquí en esta tacita, ¿sí? También es esta tacita que ustedes ven aquí, es una taza de medida, ¿no? O sea, como decir profesional, por decirles así, para que tengan la medida, pero puede ser como un vaso como los de cuando ustedes toman cola, que no es tan grande, pero tampoco tan chiquito, como mediano. Y bueno, y una cucharita, porque vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Entonces primero vamos a poner todos los ingredientes secos, ¿no? Y después vamos a poner todos los ingredientes que son líquidos, ¿no? Entonces ahorita vamos a poner lo que es la harina, ¿sí? Vamos a colocar la harina. Ustedes si quieren pueden cernir la harina para que se haga más aerada o pueden ponerla directamente, como ustedes gusten. Yo en este caso sí le voy a
poner aquí en la cernidera. Vamos a abrir. Vamos a abrir aquí. Yo quería comentarles, sí, mientras hago esto, yo igual, a pesar de que de un tiempo para acá, sí tomo este tiempo de descanso con la familia, sí, tratando de pasar meditando más en las cosas de Dios, pero igual, yo asisto a una congregación, a una congregación cristiana los domingos, ¿no? En la cual soy miembro ya desde 2016. Entonces, por eso les decía que no es que deben dejarse de congregar y ya, no, para nada, porque el Señor dice que debemos congregarnos con los hermanos, ¿no? Entonces, más el Shabbat es como pasas con la familia, quizás si vienen amigos a casa. Y otra de las cosas, como dijo nuestro Señor Jesús, muchos preguntarán quizás qué cosas se pueden hacer, qué no. Y está permitido, el Señor dice que está permitido hacer el bien en sábado, ¿no? Por eso incluso, hasta donde yo sé, en Israel los hospitales, por eso los soldados, ellos sí trabajan en Shabbat, porque están cuidando de las personas, ¿no? Son como trabajos que tienen que ver con la vida de las personas, porque, por ejemplo, si los soldados no cuidan, les pueden pasar muchas cosas, o, por ejemplo, si los hospitales no trabajan, imagínense. Entonces, en ese sentido, sí está permitido hacer. No se trata de ser legalista, como les decía, nadie puede cumplir a la perfección los mandamientos, pero se trata de tener ese tiempo para estar con la familia, tomar tiempo para el Señor. Entonces vamos a poner la otra figurita aquí. ¿Sí? Muchas veces nuestros amigos, bueno, no quiero hablar mucho de ese tema, pero muchas veces nuestros amigos adventistas lamentablemente se confunden, me dicen que si no guardan Shabbat, ya están mal, nos vamos a ir al infierno, cosas así, ¿no? Cosas así. Pero la realidad es que si tomáramos en cuenta las cosas, si tomáramos en cuenta eso, entonces también hay los otros mandamientos. Entonces, eso es lo que digo, nadie puede cumplir, pero no es pretexto para no estudiar los mandamientos y no ponerlos en práctica, ¿sí? En la medida que se puede, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, así le conocemos en nuestras iglesias, mientras que los hermanos judíos le conocen como la Tanaj, ¿sí? Y dentro de la Torá había un mandamiento que decía que cuando un hijo era muy rebelde, en aquella época el Señor, para evitar que otros también se volvieran rebeldes, ¿sí? Uno de los mandamientos era de que debían apedrear al muchacho, ¿sí? Para quitar el mal de en medio del pueblo, ¿no? Entonces, ahora no vamos a hacer eso. Pero ese mandamiento no quiere decir que porque ya no lo podemos poner en práctica, o sea, porque no estamos en esa época, no quiere decir que no tenga relevancia o no sirva. Porque nos da un principio, ¿no? Nos enseña de que debemos respetar a nuestros padres, y también a los padres nos enseña que debemos corregir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes el principio detrás del mandamiento. O, por ejemplo, muchas veces, no sé si ustedes cuando estaban leyendo la Biblia, si es que han leído la Biblia, y ustedes pueden ver que Jesús dice, ustedes habían escuchado, dice que no matarás. Dice, pero, o además, yo les digo, dice, el que odia a su hermano, dice, es un asesino. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente estaba diciendo algo como decía, el resultado de, sino que el Señor estaba hablando a nivel del corazón. Y en nuestro corazón
Por eso es que el Señor dice, el que odia es un asesino, porque si pudiera matar a la persona que odia, tuviera la oportunidad, es muy probable que lo hiciera. O igual, cuando decía no cometerás adulterio, y muchos pensaban, ah, bueno, pero yo no he engañado a mi esposo o a mi esposa. Pero, ¿qué nos dice, nos dice nuestro Señor? Que el que mira con lujuria. Entonces, si miramos con lujuria, entonces por eso, ¿por qué? Porque si ya estamos pensando mal, pues ya solamente falta que tenga la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Muy bien, bueno, volviendo al tema aquí del pancito. Entonces ya está la harina, está cernida aquí, y vamos a colocar una cucharadita, así más o menos, ¿sí ven? Si la logran ver. Es una cucharadita pequeña, ¿sí? De sal. Ponemos sal. Luego vamos a poner la levadura, ¿sí? Como les dije, como es 1 kilo, vamos a poner todo el sobrecito de 11 gramos. Vamos a poner todo el sobre. Muy bien, tenemos todo el sobre. Ahora, en cuanto al azúcar, es una taza de medida. Pueden poner azúcar blanca, azúcar moreno, o puede ser una, ¿cómo se llama? O stevia, esplenda, o miel de abeja, ¿sí? Como ustedes gusten, lo que ustedes gusten poner para endulzar. Entonces yo voy a poner en este caso azúcar moreno, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, un segundito, la taza de azúcar morena. O sea, no es tan como manejable como la blanca, pero no importa. Entonces, mientras menos procesada el azúcar es mucho mejor, pero igual hay que cuidarnos, ¿no?, de no poner tanto dulce. Pero bueno, en este caso es una taza, ¿no? Una taza de medida, ¿sí? O puede ser un vaso, unos 2 vasos de los que les dije, que es mediano, así de los que toman la cola, de azúcar. Entonces vamos a ponerle aquí, y como ya tenemos la harina, la levadura, la sal y el azúcar, que es lo seco, entonces vamos a mezclar todo lo seco que tenemos aquí. Disculparán que me oyen un poco, como la voz un poco así disfónica, ¿sí? Pero estuvimos enfermos la semana pasada, estuvimos un poco mal de salud, tal vez fue COVID, no sé, pero gracias a Dios ya estamos bastante bien. Pero como aquí, donde vivimos, hace bastante frío, entonces por eso todavía estamos un poco como afónicos con la voz. Por eso me oyen esa voz un poco ronca, así. Sí, entonces mezclamos todo lo seco, ¿sí? Mezclemos todo lo seco. Si tienen un bol más grande, lo hacen en un bol más grande, ¿no? Pero yo lo hago en este porque ya me acostumbré yo a hacer en este bol. Bueno, una vez que ya mezclamos todo lo seco, vamos a los ingredientes que son húmedos, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos aquí el aceite, ¿sí? Vamos a usar la mitad de esta taza de medida, ¿sí? Algunos le ponen una taza de aceite, yo solo le voy a poner media taza de aceite, ¿ok? Esta media, un poquito más, media taza de aceite, ponemos aquí, media taza de aceite, ponemos el huevo, lo olemos, ¿no? Que no tenga nada, que no huela feo, no tenga cositas el huevo. Bien. Y finalmente, les dije que tenía aquí la medida de agua, que es 2 tazas y 1/4 de esta de aquí pequeña. Veamos. 1, 2 y el cuartito más ahí.
¿Sí? Listo. Ya tenemos esta parte aquí. Y ahora suavemente, ¿sí? Le vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando todo lo que estaba seco con lo líquido, hasta que tome una consistencia que podamos manejar con las manos. Entonces, vamos viendo ahí, si lo logran ver, ¿sí? Vamos a ir mezclando, mezclando. Sí, tengo que conseguirme un bol más grande, pero no me acostumbré ya en este, por eso siempre manejo este. Sí. Entonces vamos a mezclar todo. ¿Sí? Vamos a mezclar todo. Está haciendo bastante frío acá. Bastante frío, son como las casi 11 de la noche. Ustedes pueden hacerle más temprano si quieren el pancito, pero yo normalmente lo hago así porque ya me queda se queda en la noche, toda la noche leudando, por eso lo hago a esta hora. Bien, hay personas que si el lugar es más cálido, lo hacen el mismo día, ya. Pero en este caso, pues ya una vez que fui mezclando todo, continúo mezclando con la mano dentro del recipiente mío. ¿Okay? Dentro del recipiente, seguimos mezclando. El siguiente, este es un pan muy delicioso, a mí me encanta. Pueden tomar, sí, pero no ofender a nadie haciendo este pancito, pero yo lo tomo con mucho amor, sí. Yo lo preparo con mucho amor para comer con mi familia el viernes en la noche. Tiene muchas tradiciones muy bonitas. ¿Y por qué digo tradiciones? Porque hay cosas que no están dentro de la Torá, no están dentro de la palabra de Dios como tal. Son tradiciones. Entonces, mientras no pongamos las tradiciones a nivel de los mandamientos y que esas tradiciones nos impidan cumplir con los mandamientos de Dios, entonces no hay problema que ustedes puedan celebrar alguna tradición bonita, ¿no? Mientras no, como digo, no impidan que cumplamos un mandamiento de Dios o que no esté en contra del mandamiento de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. Recuerdo, hablando justo de esto, una historia de los que está en el Nuevo Testamento, que conocemos en el mundo cristiano como el Nuevo Testamento, está en el Evangelio, y a veces, o sea, Jesús tenía bastantes discusiones en el sentido, ¿no? Bíblico, digamos, con los escribas, con los fariseos, y en una ocasión me parece que era que los discípulos no se habían lavado las manos. O sea, es claro que uno debe lavarse las manos para comer, pero parece que ellos tenían como muchas tradiciones, muchas cosas añadidas que hacer, ¿no? Y recuerdo, según la historia en el Evangelio, que decía que los escribas y fariseos le decían que por qué ellos rompen la tradición de los ancianos, ¿sí? Que porque Jesús y los discípulos, los primeros discípulos, quebrantaban la tradición, ojo, ¿no? Tradición de los ancianos, ¿sí? Porque comían sin lavarse las manos. Si mal no recuerdo, ese era el punto. Entonces, el Hijo de Dios, un poco molesto, digamos, dice: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento por su tradición?
¿Y cuál era la tradición? Que decía, dice que por ejemplo el padre o la madre de alguno de ellos tenía alguna necesidad y ellos le decían, ay, qué pena, no puedo ayudarte, porque todo lo que con lo que puedo ayudarte ya es ofrenda para Dios. Y entonces dice, y así ustedes vieron el mandamiento y no honran a padre y madre. Entonces podemos ver ahí un ejemplo de cómo una tradición que ellos tenían, porque no era un mandamiento de parte de Dios, estaba quebrantando un mandamiento de Dios que es honra a padre y madre. Entonces ahí es lo que nosotros tenemos que tener cuidado de no ponernos las tradiciones y decir como que son mandamientos de Dios. Eso es el cuidado que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, es como les decía, ¿por qué les hablo de esto? Porque este pan es tradicional. Si yo algún momento, por cualquier circunstancia, no alcanzo a hacerlo, o sea, no pasa nada, es tradicional. ¿Sí? Es una tradición muy bonita, sí, muy deliciosa también, pero tradición. Bueno, miren, como ustedes pueden ver, yo he estado aquí mismo en el bol, dándole vueltas a la masa. ¿Cómo? Así. Vuelta, ¿sí? Y otra vez amaso así. Y otra vez, ¿sí? Le vamos dando como la vuelta, ¿no? Como doblándola. Doblando para que se incorpore todos los ingredientes. La masa tiene que quedarse de tal modo de que ya, o sea, quizás se pegue a penitas, pero ya no se, o sea, se desprende ya, pues, de las manos, ¿sí? Se desprende de las manos. Si necesitan un pelín más de harina, voy a ver un poquito porque al final esta es la otra harina que se usa, me queda un poquito aquí. Entonces voy a poner un poquito en el fondo, solo un pelín ahí para que, ¿sí? Un poquito nomás. Solo para terminarle de amasar y al final, cuando ya termine de amasar, sí voy a poner en el fondo para que ya se quede leudando en este mismo recipiente y no se pegue al momento de leudar. Entonces lo vamos moldeando suavemente. O sea, es como, voy a poner aquí para que puedan ver lo que hago. Miren, está así, solamente es como girarle y doblar, ¿no? Como doblando, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Este pan es muy bueno. Ahorita, como les dije, en esta sección vamos a ver cómo ve la masa y ya mañana vamos a ver cómo ya se leuda la masa y ya empezamos a preparar ya la forma del pan y ya dejamos leudando ya formado el pan para hornearlo ya más, o sea, que decir mañana más tardecito para tenerles listo. Bien. Yo creo que lo que ustedes ya ahí se den cuenta más o menos cómo esté la textura de la masa, que ya no se pegue sobre todo, ¿sí? Ya no se pegue a las manos, ¿sí? Realmente, o sea, ya no, muy poquito, ¿sí? No tiene que ser totalmente. Entonces, no sé si ustedes pueden verla, les voy a enseñar así. No sé si ustedes le van haciendo bolitas así, ¿sí? ¿Sí ven? Esta masa. Entonces, no sé si ustedes logran ver, ¿sí? Que se retorna la masa, ¿sí ven? No sé si ahí es mejor. ¿Sí? ¿Sí ven? Y se retorna. Entonces ya una vez que está amasado, ahí sí vamos a poner un poquito de, o más o menos, de harina en el fondo,
¿sí? Más o menos de harina en el fondo, porque cuando la pongamos a leudar, ahí sí se puede pegar. Entonces, para evitar que se nos pegue, entonces en el recipiente podemos poner así la harina, ¿sí? Que quede así cubierto, y de ahí el otro parte del fondo. Entonces ya le hacemos como una especie de bolita así, ¿se ven? Y le colocamos en el bol mismo, ahí mismo donde estábamos trabajando. Yo uso mucho, me gusta mucho este plástico film, no sé si redunda el nombre, espero que no. Y bueno, este le vamos a cubrir con esto. Hay varias formas que pueden hacer aquí. Permítanme un segundito, voy a despegar el film. Vamos a ver. Entonces, aquí ya le cubro con el film. Cubro con el film así. Si no tienen film, pueden usar una telita, pero que esté limpia, ¿no? ¿Sí? Seca, una telita, trapo de cocina, pero que esté limpio, que no la vaya a contaminar. Le ponemos así. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago de aquí? Ustedes lo pueden poner en el horno, pero no prendido, ¿no? Sino, o sea, pueden encender el horno unos pocos minutos, hasta que ustedes con la mano sientan así que está tibiecito, y le meten ahí y le dejan hasta mañana. Yo en mi caso, lo que hago es, al menos en mi microondas, yo le cojo ahorita y lo pongo ahí, aproximadamente le pongo 20 segundos, ojo, ¿no? 20 segundos, y después que terminan los 20 segundos, presiono el botón para que se quede apagado y lo dejo hasta mañana. Entonces, esa es una de las opciones. O la otra es, como les dije, encienden su horno unos momentos, le sienten que está tibio y ya le meten así tapadito y le dejan hasta mañana que leude. Un consejo, esta masa crece bastante, ¿sí? Sobre todo cuando la dejamos así calientito, porque en lugar frío crece un poco menos, pero sí crece. Entonces, si le van a meter en el microondas es más fácil de limpiar, pero si le van a meter en el horno, de esta manera, entonces pónganle un platito abajo en caso de que se riegue la masa, no se les vaya a ser después difícil limpiar el horno. Entonces, este es como les enseñé, aquí está la masa, ¿sí? En el papel film, ya le voy a meter, como les dije, en el microondas en mi caso. Y bueno, ya continuamos el video mañana para ver cómo se llama la segunda parte de la preparación de este pan para Shabbat, o cualquier momento que ustedes deseen hacerlo. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao.